bienvenidos a nuestro programa Detrás de la Noticia en RT, un espacio de análisis, debate e investigación sobre los acontecimientos de nuestra América que nos cubran en otros medios de comunicación. Hacemos este programa especial desde Caracas, Venezuela. Comenzamos. La guerra contra Libia ha entrado en otra etapa. Las agresiones de la OTAN y sus aliados han causado miles de muertos y una destrucción masiva de ese país norafricano, rico en petróleo y otros recursos estratégicos. Ahora comenzará el gran negocio de la reconstrucción, en donde las transnacionales y contratistas privados de Estados Unidos y Europa se convertirán en una fuerza ocupante. ¿Cuál es el objetivo final de la OTAN y sus aliados? El conflicto bélico en Libia ha evidenciado el peligroso papel de los medios de comunicación en la generación de matrices y propaganda pro-guerra. Cadenas internacionales como Al Jazeera, la BBC y Reuters han manipulado imágenes y falsificado hechos para promover los objetivos de sus dueños, miembros de la OTAN. Sus acciones han tenido un fuerte impacto sobre la percepción de los acontecimientos en Libia. ¿Qué sucede cuando los medios son cómplices de la guerra? El derecho internacional está bajo asalto. Un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para supuestamente proteger a una población se ha convertido en una carta blanca de guerra, invasión, ocupación y cambio de régimen. Derechos a la paz, la soberanía, la vida y la autodeterminación han sido violados. Ahora algunos países pretenden aplicar el ejemplo libio contra otras naciones, como Siria. ¿Se ha convertido la doctrina de responsabilidad de proteger en una licencia para matar? Ya van casi 6 meses de guerra en Libia. Algunos dicen que las cifras de los muertos llegan hasta más de 20,000 personas. Una guerra que fue fundamentada en una mentira. En una manipulación de una supuesta protección de un pueblo que se ha convertido en no solamente una matanza masiva, sino una destrucción de la infraestructura de Libia. Algunos decían al principio que la justificación de todo este conflicto era para, de alguna forma, proteger al pueblo de Libia frente a lo que era el gobierno de Gaddafi. Al mismo tiempo, el mandato de las Naciones Unidas no dio lugar para que Gaddafi fuera el objetivo principal en esta guerra. No obstante, se ha convertido en ese sentido no solamente en el blanco de los países de la OTAN y sus aliados como Qatar, que también ha enviado aviones de bombardeo y fuerzas especiales que operan en tierra en esta búsqueda, en esta caza contra Gaddafi y sus familiares, sino también a nivel interno. También fuerzas especiales están operando, están masacrando uno al otro. Nada de esto hubiese sucedido en el caso de Libia si no fuera un país rico en petróleo. ¿Cuáles son estos intereses reales de la fuerza de la OTAN y de quienes han promovido esta guerra? Vean más en el siguiente reportaje. En Trípoli faltan agua y medicamentos, pero no hay escasez de incertidumbre que todavía reina tanto en la capital libia como en todo el país. Tras meses de duros enfrentamientos entre el ejército de Muammar Gaddafi y los rebeldes apoyados por las fuerzas de la OTAN, la oposición asegura lograr tomar las riendas del poder. El Consejo Nacional de Transición ya obtuvo el reconocimiento oficial de más de 50 países. Para unos, ese desenlace significa una libertad anhelada. Por fin, después de una lucha de 6 meses, celebramos la victoria. A todas luces, toda Libia está respirando un aire de libertad ahora. Es una oportunidad de la vida. Otros creen que el escenario actual solo conllevará a una desintegración y caos humanitario, ya que los sucesos en Libia repiten el mismo guión que en Irak y Afganistán. Esta guerra sirve para mantener a África en una posición subordinada en la economía global. La OTAN intenta suplantar al Estado libio, de la misma manera que se hizo en Irak o Afganistán, donde se instauró un gobierno incapaz de garantizar la seguridad en medio de una guerra civil. Ellos prefieren crear estados fallidos en vez de estados potentes, independientes y capaces de introducir cambios. Libia se sumergió en la crisis en febrero, siguiendo el ejemplo de varios territorios árabes que desde finales del año pasado vivieron masivas manifestaciones políticas conocidas como la Primavera Árabe. En Túnez, Egipto, Siria y otras naciones protestaron contra los regímenes autoritarios y escasas libertades públicas. En el caso de Libia, en marzo de 2011, la ONU estableció una zona de exclusión aérea sobre el país al decretar el objetivo de proteger a la población civil. Pero dicha resolución abrió el camino a una operación militar que a poco rato pasó a ser controlada por la OTAN.
Los medios hablaban de miles de muertos, mientras que las Naciones Unidas sostenían que había llegado el fin a este baño de sangre. Las dramáticas imágenes que vimos en Trípoli mostraron el coraje y la determinación del pueblo de buscar un futuro libre y democrático. Garantizamos, junto con el Consejo Nacional de Transición, que la población estará bajo protección y que en el país dominará la ley y el orden. Sin embargo, algunos expertos afirman que con la intervención militar en Libia, los países de la OTAN han excedido los marcos establecidos por la resolución de la ONU. Toda incursión de tropas, como es el caso de Gran Bretaña, o de elementos del espionaje, como es el caso de Estados Unidos, evidentemente es una violación de la soberanía. Las Naciones Unidas permitían ataques de la OTAN sin entrar en el territorio. Los últimos ataques, esos que fueron contra las carreteras y demás, que le abrieron paso a los rebeldes, fueron sobre el territorio, y ahí es la comunidad internacional la que va a tener que resolver si esto es legal o no. Otros analistas opinan que detrás del pretexto de parar los crímenes contra los rebeldes y promover la democracia, las fuerzas de la OTAN guardan otros intereses, como es el petróleo en primer lugar. Se está buscando, bajo todo concepto, que se instale un gobierno en Libia con el cual se pueda negociar. Tengamos en cuenta que la Unión Europea recibe el 90% del petróleo libio. Mientras se barajan versiones de cómo será la era post-Gaddafi en Libia y si se justifica esta victoria de los rebeldes que costó miles de vidas. Con el caos actual en el país, aún resulta difícil predecir si la transición pondrá fin a la violencia y las disensiones. Y ahora, para profundizar más sobre este tema, vamos a conversar con Raimundo Capchi. Él es abogado y analista político, está aquí con nosotros en Caracas, Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Raimundo, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Bueno, en primer lugar, ¿cómo analizas todo este escenario de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en Libia? ¿Y qué ejemplo está dando esto al mundo? O sea, ¿qué puede suceder de aquí en adelante y a otros países? Mire, dos hechos que debemos abordar necesariamente cuando se habla del caso de Libia, como de algunos otros países que tuvieron la misma suerte de Libia. El primero es el rol del petróleo y las riquezas patrias que tenemos los países del tercer mundo. Y en segundo lugar, Libia es agredida no solo por ser un país rico en petróleo y cercano con un petróleo liviano a los mercados europeos, sino es víctima de una lucha entre Estados Unidos por un lado y los países europeos, cada uno de ellos aparte. Por cuanto que con la caída de la Unión Soviética y el surgimiento de un mundo nuevo, por no decir unipolar, porque ya dejó de ser unipolar, los países, otrora aliados, cada uno de ellos defiende sus propios intereses nacionales. En el reparto que se hizo en Libia desde el año 2003 hasta el día de hoy, Estados Unidos no tuvo la tajada necesaria en este reparto. A Europa le tocó más del 70% del petróleo libio. Estados Unidos no quedó conforme, razón por la cual Libia cae, en primer lugar, víctima de su propia riqueza, en segundo lugar, por esta guerra sórdida entre Estados Unidos y cada uno de los países europeos por su lado. Bueno, y justamente en el caso de Libia estamos viendo este llamado Consejo de Transición Nacional. Entonces, ¿qué es este Consejo de Transición Nacional y qué puede suceder para el futuro de Libia? Bueno, Eva, precisamente ahí estriba el drama libio hoy en día, que no termina con lo que se ha llamado el derribo de un tirano, es decir, el sacar del poder a Muammar al-Gaddafi, sino el drama de Libia estriba en que de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? Un gobierno de zozobra, de intranquilidad, un pase de factura que no esperaron el triunfo para pasarse las facturas. Asesinaron al jefe de la Fuerza Armada de lo que se ha denominado como rebeldes, unos días antes del triunfo. Es decir que el futuro es incierto para Libia y quizás la única lección que podemos tomar de Libia no es lo que ellos están diciendo, ahora Libia y mañana es Siria, sino todo lo contrario. La tragedia de Libia ha servido positivamente, y que me perdona el pueblo libio que haya sido, pues, con su tragedia, un ejemplo positivo para que los
pueblos árabes y concretamente en Siria se dieran cuenta de que el imperialismo no quiere nada bueno para los países árabes. Como dice, eso da un ejemplo a países como Siria de que no quieren ese mismo modelo. Pero ¿cómo lo pueden resistir si fue algo además impuesto bajo agresión a Libia? O sea, no era una opción, no era algo que ellos escogieran, sino las potencias de la OTAN decidieran. Es cierto, Eva. Sin embargo, mire, ya que estamos hablando de Siria y de Libia a la vez, mira la diferencia entre lo que está pasando en Siria y lo que pasó en Libia. En Siria, frente a las primeras manifestaciones, y yo las llamo siempre genuinas, legítimas, el pueblo quiere, como siempre en todas las sociedades del mundo, quiere más libertades, más democracia, más respeto a los derechos humanos. El gobernante sirio accedió. Y el gobernante sirio ha introducido reformas sumamente importantes. En Libia, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Gaddafi? Ustedes son unas ratas, ustedes son ladrones, los voy a aniquilar, los voy a exterminar, los voy a seguir de pueblo en pueblo y de calle en calle, etc. Es decir, no hubo una contraoferta por parte del gobierno a estos manifestantes. Muchísimas gracias, Raimundo Gracias, Capchi. Eva. Muy importante tu voz y opinión en nuestro programa. Gracias mil por la invitación. Durante un programa de la mañana en la BBC, el día siguiente del inicio de la llamada toma de Trípoli, los moderadores presentaban imágenes de lo que supuestamente había sucedido en Trípoli el día anterior. Decían que era una imagen de la Plaza Verde en Trípoli. Había una masa de gente celebrando la caída del poder de Gaddafi. Bueno, resulta que esa imagen no era Trípoli, no era ni siquiera Libia. Era la India y se veía claramente que cargaban en esa plaza, esa masa de gente, banderas de la India. ¿Fue un error inocente? Bueno, al mismo tiempo, imágenes que recorrieron el mundo de Al Jazeera y de otros medios del mundo árabe habían sido realmente tomados en días anteriores desde un estudio en Qatar. Esas imágenes eran supuestamente de la toma de la Plaza Verde, la toma de Trípoli. Fueron desmontados luego por otros periodistas y personas que sabían, incluso voceros del propio Consejo Nacional de Transición de Libia, de la oposición de Gaddafi, quienes admitieron que habían tomado esas imágenes, habían hecho esos montajes, o sea, justamente para desmoralizar a las tropas de Gaddafi. O sea, que fue algo intencional, la manipulación de la opinión pública, el uso de los medios de comunicación para promover una mentira en pro de un lado de una guerra. Vean más en el siguiente reportaje. ¿Cómo no caer en el abismo entre la pantalla y la realidad? Desde el principio del conflicto en Libia, la cobertura mediática de los acontecimientos no ha dejado de levantar dudas. En marzo, las principales cadenas internacionales presentaron las siguientes imágenes como los bombardeos de Trípoli por las fuerzas de Muammar Gaddafi. La capital de Libia, Trípoli, se enfrenta a otra noche que podría estar llena de enfrentamientos y tiroteos. Varios testigos dicen que algunos aviones bombardeaban a los opositores. Pero algunos capitalinos afirmaron lo contrario. Dijeron que en vez de ser un terreno de guerra, Trípoli se había convertido en un campo de batalla mediática. Quiero decir a Al Jazeera, despierten, nadie puede matar a Gaddafi. Toda Libia está con Muammar al-Gaddafi. Los medios esconden esto, lo que está pasando. Quieren esconder que todos aquí apoyamos a nuestro líder Muammar al-Gaddafi. El último escándalo se produjo cuando las cadenas árabes Al Jazeera y Al Arabiya mostraron la toma de la capital libia por los rebeldes y hasta presentaron imágenes de la captura de uno de los hijos de Muammar Gaddafi. Algunos periodistas alegaron que las tomas de la Plaza Verde de Trípoli de hecho fueron grabadas en Qatar, y esta versión fue compartida por muchos activistas. Había que enseñar a las masas de rebeldes, para eso construyeron decorados en Qatar 2 semanas antes. Contrataron actores profesionales. Omar Jalí interpretó el fantástico papel del hijo de Gaddafi, Saif el-Islam. Todo el mundo vio cómo los rebeldes detienen al hijo del coronel. Pero al día siguiente, el hijo de Gaddafi apareció ante los periodistas para desmentir dicha información y asegurar que Trípoli estaba bajo el control del ejército del coronel. La OTAN y el Occidente poseen altas tecnologías. Interrumpieron nuestra comunicación, mandaron mensajes al pueblo libio mediante las redes libias, cortaron la emisión de nuestros programas.
Emprendieron una guerra electrónica y de comunicación para generar caos y miedo en Libia. Los mismos rebeldes confesaron que esta manipulación de noticias les hizo el juego y facilitó su avance en la capital. Por otro lado, el régimen de Gaddafi también es sospechoso de tergiversar los hechos, como en el caso de la hija adoptiva del coronel, Hanaa Gaddafi. Su muerte se anunció en 1986 tras un bombardeo realizado por un avión estadounidense, pero el reciente hallazgo de su acta de nacimiento y varias fotos de la joven mujer podría significar que todavía está sana y salva. Dada la incertidumbre, la contradictoria información que llega desde el lugar del conflicto hace considerar con cuidado cada noticia y comparar las opiniones para apartar el grano de la paja. Vivimos en tiempos en los que a muchos no les cuesta nada falsificar la información. Por eso, cada uno tiene que pensar con su propia cabeza y aprender a discernir. Hoy día es imposible creer en lo que ves. Internet se ha hecho una parte importante de los conflictos bélicos. Algunos países ya han condenado la posible falsificación de los hechos en Libia. El presidente venezolano Hugo Chávez, por ejemplo, dijo que el montaje mediático destroza el país, mientras la comunidad internacional busca la verdad para no caer en más trampas y tomar las decisiones correctas sobre el futuro de Libia. Y para hablar más sobre este tema, vamos a conversar con Juan Manuel Benítez. Él es profesor de periodismo de la Universidad de Periodismo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Está con nosotros desde los estudios en Nueva York. Gracias, profesor, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, profesor, medios como Al Jazeera, la BBC, Reuters han jugado un papel muy particular en la guerra contra Libia. Hemos visto incluso manipulaciones, distorsiones de información, presentación de hechos solo a favor de un lado de ese conflicto. ¿Qué significa esto para el papel, de los medios de comunicación en una guerra? Bueno, creo que antes de hablar de manipulación tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera es que en el mundo de 24 horas de noticias de hoy, en el que vivimos todos los periodistas, tenemos un problema. Ya no tenemos una hora fija al día a la que tenemos que terminar nuestro reporte, nuestra noticia, sino en que ahora gana quien llega primero con la noticia. Por tanto, hay muchos problemas de confirmación, de fuentes, de hechos, y se pone ahí en la televisión o en los periódicos o en internet información, muchas veces escribimos que no está del todo corroborada. Por tanto, puede haber problemas de ese tipo de rigor periodístico en estos momentos en el mundo de 24 horas de noticias que vivimos. Y lo segundo es que una guerra es un lugar muy complicado para trabajar como periodista, no solo porque hay una falta de acceso del periodista a las fuentes o al terreno específico, y sobre todo también porque el periodista tiene que luchar con la propaganda que quiere uno u otro bando. Los medios de comunicación se convierten en un arma más en el conflicto bélico que pretenden controlar unos u otros. Y luego también hay que reconocer que hay medios de comunicación que o bien pertenecen a gobiernos determinados o bien presentan la visión del mundo de la nación o del país al que pertenecen. Y eso podemos ver muchísimos ejemplos. No creo que nadie se libra de ese pecado, y quien crea que está libre de ese pecado, que tire la primera piedra. Bueno, pero vimos algunos casos muy particulares. El tema de lo que dijeron muchos medios sobre lo que fue la supuesta detención de uno de los hijos de Gaddafi, Saif al-Islam, que en el final no era una noticia cierta. Pregunto, hablas del hecho de que ya no hay tiempo para verificar fuentes, pero eso no es la base fundamental del periodismo, verificar las fuentes. Sí, claro, ese es el fin primero que tiene todo periodista, pero cuando estamos hablando de un conflicto como puede ser una guerra como la de Libia, donde van periodistas que quizás no conocen el terreno o no tengan fuentes fiables con las que han mantenido una relación estrecha durante años, es muy complicado el recabar toda esa información para presentar un escenario bastante veraz de lo que está ocurriendo. Con la noticia del hijo de Gaddafi pueden haber ocurrido muchas cosas. Pueden haber ocurrido que quizá había personas interesadas en que en los medios se creyera que el hijo de Gaddafi había sido arrestado, y por tanto convencieron a unos medios o a otros de que había sido arrestado. Yo creo que la mayoría de periodistas, quiero pensar, porque pertenezco al gremio, intentamos hacer el mejor trabajo posible. Eso sí, luchamos contra muchas adversidades, y más aún en un conflicto armado donde, como decía antes, todo el mundo quiere utilizar a los medios en su beneficio. Bueno, hay un caso en particular en donde los medios fueron responsables, incluso enjuiciados, y
y sentenciados por estar involucrados en crímenes de lesa humanidad, y eso fue el caso de Ruanda. Y en este escenario que estamos viviendo con el caso de la guerra en Libia, en donde hay varios medios que sí están presentando un solo lado de los hechos, ¿en dónde queda la responsabilidad social de los medios? Bueno, yo creo que es muy peligroso. Hablando de responsabilidad social, ¿según quién? O sea, ¿a quién tienen que responder los medios de comunicación? Muchas veces, en muchas ocasiones, los medios de comunicación responden a gobiernos específicos. En otras ocasiones responden a empresas, a intereses económicos, a intereses comerciales. Por tanto, es muy complicado el hacer un juicio de esa manera por decir que ofrecen una visión sesgada de la realidad. Porque en definitiva, la mayor parte de los medios de comunicación hoy en día ofrecen una visión quizá, si no sesgada, sí tamizada de la sociedad, porque saben quién es su audiencia y por tanto están intentando ofrecer la información que piensan que esa audiencia quiere ver o quiere recibir. De nuevo digo que los medios de comunicación en todas las guerras han sido utilizados de un bando o de otro, y como bien sabemos, en muchos conflictos armados la primera diana que se establece es la de la televisión estatal, la de la televisión del gobierno, que es lo primero que se quiere derribar o que el enemigo quiere derribar para controlar la información y así utilizarla como una arma también dentro de la guerra. Muchísimas gracias al profesor Juan Manuel Benítez por estar aquí en Detrás de la Noticia. Muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, y la guerra de los medios se ha llamado también la guerra de la cuarta generación, o la guerra de cuarta generación, en donde el objetivo no es dominar o controlar a las fuerzas armadas del adversario, sino influir y dominar sobre la población civil y sus mentes. Si ganas las mentes de la población, ganas la guerra. Y en ese sentido, creo que el debate sobre la responsabilidad social de los medios de comunicación podría ser un asunto de vida o de muerte. Pareciera que el derecho internacional hubiera sido aplastado y botado a la basura. O sea, un caso en donde las Naciones Unidas, la representación de la comunidad internacional, ha sido utilizado para justificar una guerra, ejecutar una guerra que no tiene justificaciones y que ha sido montado bajo falsas pretensas. O sea, un escenario en donde decían que tenían que proteger a un pueblo invocando esta importante doctrina de proteger a una población para luego justificar simplemente una invasión, o sea, contra un gobierno que anteriormente había sido aliado, amigo, reconocido por todos esos mismos países que de un día a otro decidieron que ya no lo querían más. De hecho, en el caso de Libia, fueron solo 10 países, miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que decidieron el destino de una nación. ¿Cuál es la situación entonces que enfrentan otros países hoy en día en donde puede ser aplicado este mismo modelo contra ellos? Vamos a escuchar una opinión sobre este escenario de un experto. Lo que ocurre en Libia es una grave y terrorífica violación al derecho internacional encabezado por Estados Unidos. Han destruido a un Estado soberano. La resolución 1973 de la ONU estableció una zona de exclusión aérea, pero no autorizó ni bombardeos ni el suministro de armas a los así llamados rebeldes. Sin embargo, desde las primeras horas empezó la agresión contra objetivos militares, civiles y luego contra los ciudadanos inocentes. Las organizaciones de derechos humanos, como por ejemplo Amnistía Internacional, hablan de 10 a 20.000 muertos por estos bombardeos. Y todos son civiles. Si el pretexto oficial de las fuerzas internacionales fue defender a la población civil, ¿cómo pueden explicar estas cifras? El aplastamiento de Libia contradice a la resolución de la ONU y a todas sus normas. Lo ocurrido es una gran vergüenza, acompañada por una guerra mediática, mentiras sin precedentes y fraudes inauditos. Realmente es muy lamentable y triste lo que ha sucedido en el caso de Libia. Vemos una guerra sin justificación, vemos ahora un conflicto que no tiene un fin previsto. O sea, en donde comenzó con un mandato de proteger, ahora se convierte no solamente en una matanza, una licencia para matar, sino también ya una puerta abierta a la ocupación. Una guerra ilegal e legítima.
legitimada por intereses imperiales y por poderosos medios de comunicación. Son los pueblos que sufren y que luchan. Y nosotros seguiremos aquí analizando, investigando y detallando todo lo que sucede detrás de la noticia en nuestra América. A partir del 9 de septiembre vamos a salir los días viernes con reposición los domingos. Mientras tanto me pueden seguir vía Twitter, @Eva Gollinger. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.